Karl Denke, nació el 11 de febrero de 1860, en Oberkunzendorf, Silesia, Prusia, actualmente Katowice, Polonia. Fue un caníbal y asesino en serie alemán que mató y canibalizó a docenas de vagabundos y viajeros sin hogar entre 1903 y 1924. Karl nació en el seno de una familia de granjeros, económicamente superior a la media. Aprendió a hablar hasta los 6 años de edad, por lo que muchos de sus profesores lo consideraban tonto. También era descrito por sus profesores como un chico muy obstinado, y que no tenía respeto por los maestros. Karl era un alumno que se aburría en clases, sacaba pésimas notas, y recibía constantemente castigos y reprimendas de maestros por sus dificultades para aprender. A la edad de 12 años huyó de su casa y sobrevivió como aprendiz de jardinero. A los 25 años, comenzó una vida económicamente independiente, pues su padre murió, y él recibió suficiente dinero como herencia, y pudo comprar un terreno, aunque le fue mal en su intento por ejercer la agricultura, y tuvo que venderlo, consiguiendo con esa venta un capital suficiente para adquirir una casa. Pero sus ahorros se esfumaron ante la feroz crisis inflacionaria de su tiempo. Por lo que tuvo que alquilar su casa, aunque no se mudó, sino que permaneció en un pequeño departamento en la planta baja. Además siguió ocupando una tienda de pie junto a la casa donde vendía carne. En lo que respecta a su vida social, se sabe que era un sujeto solitario al que no se le acercaba ningún hombre o mujer. Nunca se le conoció una pareja. Sin embargo, la gente de su comunidad lo apreciaba, ya que era un hombre tranquilo y amable, que participaba activamente en la vida religiosa de la localidad, daba limosna con relativa frecuencia, y hasta invitaba a personas sin hogar a dormir en su casa, llegando así, en virtud de esa actitud caritativa, a ser apodado como Padre Denke. Trabajó como organista en la iglesia local, aunque dejó la feligresía en 1906. Debido a sus buenas acciones, y a que no se le conocía vicio alguno, la policía llegó a darle una licencia de vendedor, cosa que Karl aprovechó para vender cinturones, tirantes, cintas, cordones de zapatos, embutidos y carne cocida de cerdo sin hueso. Gracias a eso, logró sobrevivir en medio de una crisis donde la clase media estaba cada vez más asfixiada. Nadie sabía de dónde sacaba sus productos Karl, y como era tan tranquilo, a nadie se le ocurrió sospechar sobre todas las cosas que vendía. Su hermano mayor presenció, en la única ocasión en que Karl aceptó una invitación a comer de su familia, lo que podría considerarse como un vistazo a la obsesión de Karl por los productos cárnicos. Había devorado medio kilo de carne, por lo que desde ese día lo llamó el glotón, en tono de broma, sin saber lo que se escondía detrás de ese desmesurado apetito por la carne. Karl Denke estaba aterrorizado ante la crisis por la que atravesaba el país, por lo que buscó la manera de surtirse de carne fresca en una época en la que era prácticamente imposible encontrarla. Su idea fue recurrir a los vagabundos que encontraba en la estación de tren, a los cuales invitaba a casa tras ganarse su confianza. Ninguno sospechaba que terminarían vendidos como carne cocida de cerdo en el mercado. La mayoría de sus víctimas fueron indigentes del sexo masculino, y con todos siguió el mismo procedimiento. Llevaba a la víctima al departamento, y en un momento de descuido, la golpeaba con un pico, una y otra vez, hasta matarlo. Ya muertos, los descuartizaba metódicamente, se deshacía de lo que no servía del cuerpo, y el resto lo guardaba según el fin que le fuera a dar. Hacer embutidos, comerse la carne o fabricar productos de piel humana. Karl comenzó a matar cuando tenía 39 años. Su primera víctima conocida fue Emma Sander, de 25 años, en 1909. No obstante, fue entre 1921 y 1924, tras la Primera Guerra Mundial, cuando asesinó a la mayoría de sus víctimas.
Para entonces ya tenía 51 años, y en un conjunto de hojas anotó los nombres de los muertos, las fechas de los asesinatos, y el peso de los cuerpos, todo en el contexto de un macabro plan para vender su sabrosa carne de cerdo, y demás productos, muy gustados por la población. Los vecinos se quejaron varias veces del fuerte y penetrante olor que provenía del departamento de Carl. Además, Carl siempre tenía mucha carne, incluso cuando nadie tenía dinero para comprarla. En ese momento los vecinos empezaron a preguntar de dónde Carl sacaba la carne, ya que matar perros callejeros para venderlos era ilegal, y los vecinos sospechaban que los canes eran la fuente de la materia prima de la carne de cerdo asada de Carl, pero nadie intentó hacer algo porque sentían agrado por él, y no le daban importancia a la vida de los perros. Había cubos llenos de sangre en su patio, y la gente asumía que si la carne era de perro, la sangre también debía serlo. Pero no importaba porque sus embutidos estaban bien sazonados, y tenían precios accesibles. Quedaban los constantes ruidos de martilleo y aserrado que provenían de su casa y el hecho de que a menudo lo veían salir de noche con grandes costales, y regresaba siempre con las manos vacías. ¿Qué había en los costales? Sacaba también de los perros los demás materiales para las otras cosas que vendía. Pero lo que vendía era bueno, y eso, junto al hecho de que se le consideraba un buen tipo, bastó para que lo dejaran en paz y no diesen mucha importancia a las especulaciones. El 23 de diciembre de 1924 Gabriel, inquilino de Carl Denke, escuchó gritos pidiendo auxilio, provenientes de la planta baja. Temeroso de que Carl se hubiese herido, bajó corriendo a ayudar, pero no encontró a Carl, sino a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo, con el rostro cubierto de sangre, que chorreaba de unos agujeros en su cráneo. Estupefacto, Gabriel vio cómo el joven se le acercaba, luchando para no desmayarse. Alcanzó a decirle que el padre Denke lo había atacado con un hacha. Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo llamado Vincenzo Oliver. Lo llevó a la estación de policía. Allí, el indigente contó a los impresionados policías todos los horrores vividos. Ellos se resistían a creer que Carl fuese capaz de tales atrocidades, pero, por la insistencia de Vincent, terminaron pensando que aquello era posible y detuvieron a Carl, quien alegó que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón. Lo dejaron detenido mientras conseguían una orden para revisar su casa. La casa de Carl fue registrada y la policía encontró algo espantoso. Si bien se desconoce el número exacto de sus víctimas, el cuaderno donde llevaba el registro de sus víctimas, tenía 31 nombres registrados incluido el nombre de Oliver, la víctima fugitiva, lo que confirma al menos 30 víctimas. Pero debido a la gran cantidad de partes del cuerpo que se encontraron en su casa, se estimó que el recuento de cadáveres de Carl era más alto como 42 o incluso más. Un informe detallado de lo que se encontró incluye 16 fémures, 15 trozos medianos de huesos largos, 4 pares de huesos del codo, un par de tibias, un par de cabezas de brazos, un par de clavículas, 2 omóplatos, 8 talones, un tobillo, 120 dedos, 65 pies, 5 primeras costillas y 150 piezas de costillas. Carl sabía que estaba perdido. Antes de que los restos humanos guardados en su domicilio lo hundiesen, la misma noche de su detención decidió matarse. Un guardia encontró su cadáver dentro de la celda. Se había ahorcado con una soga hecha con un pañuelo. Había preferido morir antes que afrontar la vergüenza y el rechazo público.